Can Yaman lloró por Demet Özdemir. Y no, no es por lo que todos creen. Uf, señoras y señores, esto sí que es salseo del bueno. Resulta que nuestro queridísimo Can Yaman, el que nos derrite con esa mirada de león, ha sido visto llorando. Sí, llorando. Y no, no fue en alguna escena de telenovela dramática, sino en la vida real, y la razón, prepárense porque no tiene nada que ver con las fans ni con su carrera. Muchos salieron a decir que seguramente era por algún problema en el set, o quizás por la presión de Hollywood, ya saben cómo es esto. Pero no, la cosa va mucho más allá. Lo que se está rumoreando con fuerza, y créanme, lo he escuchado de fuentes que no suelen fallar, es que Can Yaman ha estado pasando por un momento súper complicado, y sí, Demet Özdemir tiene algo que ver en todo esto, pero de una forma que nadie esperaba. Para ser honestos, cuando salió la noticia de que Can estaba mal, yo también pensé en Demet. Son la pareja que todo el mundo recuerda, ¿verdad? Esa química en pantalla, era de otro mundo. Y luego la ruptura que pilló a muchos por sorpresa. Pero aquí es donde se pone interesante. Lo que dicen ahora es que Can no lloró por un despecho amoroso o por echarla de menos de esa manera. No. Parece ser que la causa real tiene que ver con algo que Demet hizo recientemente, algo que le afectó profundamente, pero no de la forma obvia. Se habla de que Demet en su nuevo proyecto, en su nueva vida, ha tomado unas decisiones que sin querer, han tocado una fibra muy sensible en Can. Y no me refiero a que ella esté con alguien nuevo, olvídense de eso por ahora. Se trata más bien de cómo ella ha avanzado, cómo se ha consolidado en su carrera, y quizás, y esto es solo mi opinión, de alguna indirecta o algún comentario que sin ser malintencionado, ha resonado mucho en él. Piensen ustedes, él ha estado luchando tanto por abrirse camino en el mundo anglosajón, y ver a Demet triunfar de esa manera, tan sólida, tan segura, podría haberle removido cosas internas. Lo que yo creo que está pasando es que Can, con toda esa presión y esa ambición que tiene, se vio de repente reflejado en Demet, y no precisamente de la manera que él hubiera querido. Quizás sintió esa nostalgia de lo que fue, pero no por la relación en sí, sino por la energía, por la complicidad que tenían, que le impulsaba. Y al verla también tan independiente se dio cuenta de cuánto ha cambiado todo, y eso, unido a sus propias batallas personales en la industria, lo habría llevado al límite. Muchos dicen que las lágrimas son por celos o por arrepentimiento, pero yo sospecho algo más profundo. Creo que Can ha sido muy vulnerable últimamente. Está en un momento de su carrera donde tiene mucho que demostrar, y ver a Demet brillando con tanta fuerza, alguien con quien compartió tantas cosas, pudo haberle hecho sentir un poco perdido o cuestionándose su propio camino. No creo que sea por la echo de menos románticamente, sino más bien por la veo brillar y me pregunto si yo estoy a la altura, si yo he tomado las decisiones correctas. Es como cuando ves a un viejo amigo que le va súper bien, y tú estás ahí peleándola, y te da una mezcla de alegría y un poco de envidia sana, pero también te hace pensar. Y si a eso le sumamos la presión de ser una estrella global, imaginen el cóctel. Así que sí, Can lloró, pero no por Demet como su ex, sino por todo lo que ella representa ahora mismo, el éxito, la seguridad, y quizás, un recordatorio de que las cosas cambian y que él también tiene que seguir evolucionando. Es un golpe a su ego, a su orgullo de hombre, que se supone que no debe mostrar debilidad. ¿Y ustedes, qué piensan de esta teoría? ¿Creen que Can Yaman se ha sentido abrumado al ver el éxito de Demet Özdemir, o creen que hay algo más oscuro detrás de esas lágrimas?